Hola, buenas tardes. A ver, que subamos por aquí el volumen. Muy buenas. Vale, veo que dice por aquí María José. ¿Cuándo va a estar disponible la clase del lunes pasado? No puedo asistir, no la encuentro. Pues la subo hoy mismo, ¿vale? Perdonad que nunca lo puedo hacer hasta el día siguiente, hasta pasan un par de días que es lo que se tarda en que esté la grabación disponible y poderme descargar. Y tiene razón, no la he subido todavía, o sea que la subo. Ahora en cuanto que termine esta clase la subo, ¿vale? Que queda ya. Perfecto. Pues nada, venga, vamos a subir la presentación de hoy. Venga, subimos por aquí el tema 3. Vale, vamos a darle un segundín, que ya está en ello. Y hoy vamos a ver el tema tercero de la asignatura, que ya sabéis que es el último. Esta asignatura sabéis que es cortita, que tiene 3 créditos y también coincide que tiene 3 temas. Y bueno, pues ya terminamos realmente con la parte de teoría. Luego nos queda otra sesión más en esta asignatura, que es, vale, lo tengo por aquí, que será la parte, vamos a decir, más práctica, aunque no práctica en el sentido de que yo os voy a enseñar un par de herramientas, no es de que tengáis que seguirme ni de que tengáis que hacer nada con ellas, pero sí que, bueno, pues tendremos esa sesión un poco así en la que os mostraré pues un par de productos. Uno como CRM, que es Team Leader, y otro como herramienta de BPM, que será Bonita Software. Entonces lo que haré será que os enseñaré pues cómo son esos productos, cómo funcionan, y os enseñaré algunas cositas bueno, con Team Leader pues será sencillo, os enseñaré cómo se monitorizan las oportunidades de venta, cómo un lead se transforma en oportunidad, una oportunidad poniendo una posible venta. Bueno, vamos a ver todo el seguimiento, digamos, de la evolución de operaciones y de acciones comerciales y de gestión con clientes. Eso será lo que vemos con el Team Leader, con el CRM y con el BPM, que será que he elegido Bonita Software, que es un BPM que a mí me gusta bastante, y os enseñaré pues cómo funciona. De hecho, os haré un ejemplito completo para que veáis el ciclo pues, global, ¿no? De todo lo que se puede hacer con un BPM, para que veáis desde cómo se diseña un proceso con BPMN a cómo se pone en ejecución y se puede operar y monitorizar, ¿vale? Así que, bueno, eso será, yo digo, en la siguiente sesión. Pero hoy lo que nos toca es ver estos dos puntos, o sea, lo que son los CRMs y los BPMs, de manera teórica, de manera conceptual. Así que, bueno, pues esa es la presentación que tenemos hoy. Vale. Bien, vamos a hablar de esos dos puntos. El primero son los CRMs. ¿Por qué vamos a hablar de los CRMs? Ya sabéis, los CRM, las siglas son Customer Relationship Management, y es importante hablar de ellos en esta asignatura porque ya hemos dicho varias veces que al final, esto es una asignatura de BI, pero ya hemos dicho muchas veces que los sistemas de BI pues, se nutren de datos empresariales. ¿Y los datos empresariales dónde suelen estar? Pues suelen estar en los CRMs, y en los BPMs. Son los sitios principales donde se suelen encontrar. Entonces, dar una asignatura de BI y no hablar de CRMs, pues no es viable, sería como cojo, porque ya digo que cuando vamos a implantar un BI, lo primero que hacemos es ese tipo de preguntas. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está el CRM? ¿Qué CRM es? ¿Cómo me conecto a su base de datos? ¿Qué incorporo? ¿Qué veo? ¿Qué KPIs genero a partir de esos datos? Entonces, son como dos cosas que van siempre bastante ligadas. Así que, bueno, en la primera parte de esta clase de hoy vamos a hablar de los CRMs, de qué son, qué módulos tienen, qué componentes, para qué sirven, qué no, etcétera. Y en la segunda de las partes hablaremos acerca de los BPMs, Business Process Management, que ya os comenté que son uno de los grandes sistemas que yo creo que tienen una gran potencia para el ámbito empresarial en cuanto a la gestión de procesos, su monitorización y optimización, pero que muchas veces son los grandes desconocidos. Ya me parece que os pregunté en el primer día si os sonaba lo que era un BPM y yo creo que casi todos me dijisteis que no. Es lo habitual que se me responde siempre. Si alguien lo conoce y trabajo con ellos, pues que me diga. Pero habitualmente es mucho menos conocido el concepto de BPM que el de CRM. Y a mí me parece que también es importante hablar de ello porque al final un BPM nos va a permitir definir un proceso, pero también ejecutarlo, monitorizarlo, controlarlo. Y al final eso también tiene bastante en común con lo que es un BI, ¿no? Que las herramientas de BI al final son sistemas de control que nos sirven para tomar decisiones.
y un BPM pues también tiene una cierta vinculación con ese objetivo, vamos a decir, ¿vale? Aunque esto sí que es una cosa diferenciada totalmente del BI, no es que el BI se nutra de un BPM ni nada de eso, no hay una relación así como tal, pero sí que es cierto pues que cumple de alguna manera pues ese problema, ¿no? de controlar y de permitirnos pues visualizar KPIs, tomar decisiones, etcétera. Aunque esas decisiones sean más operativas que estratégicas, pero también tienen pues esa vinculación con todo lo que nos es la asignatura. Bueno, pues nada, dicho eso, vamos a empezar con el primero de los puntos, que es el de los CRMs, Customer Relationship Management. Bueno, lo primero, parecido a como cuando veíamos y hablábamos del BI. Os he querido poner por aquí alguna definición de lo que es un CRM, no con la intención de memorizarla como tal, sino más bien pues de que veamos también cómo ha ido evolucionando el concepto, ¿no? Yo dije que los CRM llevan con nosotros pues bastante tiempo. Y fijaros, ya en el año 2002, pues un CRM se consideraba que era algo así como la integración de tecnologías y procesos de negocio usados para satisfacer las necesidades de los clientes durante cualquier interacción. O sea, un CRM ya desde hace muchos años se entiende como eso, como una tecnología que está orientada a permitirnos gestionar los procesos de negocio para satisfacer a nuestros clientes. Esto es un concepto relativamente moderno porque todavía antes, lo que se entendía en CRM era básicamente como una base de datos orientada a almacenar información relativa a aspecto puramente comercial. Por tanto, ya veis, aquí ya ha habido un cambio porque digamos que en este momento es cuando ya se empieza a entender que un CRM no tiene que estar únicamente ligado a la gestión de datos comerciales, sino que también es de la gestión de todo tipo de operativa que se haga con el cliente, de todo tipo de operativa que se haga con el cliente, desde que se inicia una relación con él hasta que ya un proyecto se cierra e incluso se pasa a una fase de soporte o de servicio de postventa, ¿vale? Así que, bueno, ya digo, a día de hoy, pues la definición estaría bastante parecida a la que vemos por aquí, no ha cambiado tanto respecto al tiempo como ha podido ocurrir con otras definiciones, como decía, por ejemplo, cuando hablábamos del BI, pero sí que, bueno, si a día de hoy tuviésemos que decir que es un CRM o que es una estrategia de CRM, diríamos que es la implementación de mejora de procesos, organización y tecnología involucrados en maximizar el valor del cliente por medio de interacciones de la empresa a través de este mediante cualquier canal de comunicación. O sea, digamos que lo que incorporamos como nuevo es que ahora ya entendemos que el cliente se puede comunicar con nosotros por múltiples vías, no solamente por email o por teléfono, sino que ahora ya tiene muchísimas vías de comunicación. Y bueno, pues un CRM estaría orientado al control de todas esas comunicaciones con el cliente. Bueno, es importante también notar que cuando hablamos de CRM no tenemos que pensar únicamente en el producto como tal, ¿vale? En el producto como tal. Es verdad que un CRM es Team Leader, es Zoho, es Salesforce, todos estos son CRM, son productos software, pero cuando hablamos de CRM en realidad tenemos que pensar más bien en una estrategia de CRM, ¿vale? La estrategia de CRM sería como algo más global, que luego se materializa en implantar un sistema CRM, un sistema software CRM. Sí, se puede materializar en ello, pero una estrategia de CRM realmente es algo como más global y que tiene ese propósito, que es el de entender que el cliente pues es una parte vital dentro de la operativa de una empresa y que debe cuidarse desde la primera interacción con el cliente, pues debemos cuidar esa comunicación, almacenar toda esa información que vamos generando en esas transacciones, en esas comunicaciones con él. Y la estrategia de CRM estaría orientada a eso, a entender mejor cómo el cliente necesita y requiere un servicio y cómo podemos llegar a ofrecerle una mejor, un mejor servicio para satisfacer sus necesidades. Entonces, le digo, esto sería como, cuando hablamos de CRM tenemos que pensar en una estrategia, aunque luego, como digo, pues normalmente se materializa en implantar una solución de CRM y en mentalizar a la gente que participa de ella, ¿no? Pero tenemos que entenderlo como algo así, ¿vale? Como si fuese eso, una estrategia y no solamente un producto. Bueno, pues dicho eso, esto de los CRMs, pues ya digo, surge también de la necesidad, pues de entender que el cliente en la actualidad ya no le basta únicamente
con que se le ofrezca un producto o un servicio mejor, sino que el cliente, vamos a decir, ya se da por hecho en la actualidad que el cliente va a poder obtener un producto de calidad y un producto a buen precio, ¿vale? Eso ya se da por hecho. Hace años eso era algo ya difícil porque, bueno, no había el mismo acceso a la información que se podía tener, que se tiene en la actualidad, ¿no? Antes, pues simplemente llegar a conseguir un buen precio y obtener un producto de calidad ya era un reto, porque no era fácil acceder a sistemas de información, no existía Internet, no existían pues tantas vías de búsqueda de información como existen en la actualidad. Por tanto, el hecho de entender que, o sea, el conseguir que un cliente vaya a querer conseguir un producto de calidad y a buen precio es algo que ya se da por hecho. Ahora, sin embargo, lo que sucede es que en la actualidad lo que se busca ya no solamente eso ya se consigue. En la actualidad lo que se busca es pues que realmente la experiencia, la comunicación con el cliente suponga pues una experiencia realmente positiva y que, digamos, el cliente, por tanto, lo que espera es que en la comunicación con el proveedor y en el servicio que le ofrezca ese proveedor, pues realmente se identifican sus necesidades, se le ofrezcan productos que satisfagan pues sus pains, sus dolores en ese momento, y que se le ofrezca también incluso un servicio de postventa, pues que considere todas sus eventuales necesidades adicionales en tiempo y forma, vamos a decir, ¿vale? Entonces, ante esta nueva problemática, la que digo que es ya no vale solamente con ofrecer un producto a buen precio y de buena calidad, sino que se busca mucho más, se busca ese compromiso, esa interacción de modo adecuado, pues es cuando surge y cuando se produce el cambio de lo que es el marketing relacional, que el marketing relacional básicamente pues se basaba en, bueno, pues te vendo un producto, te lo vendo a buen precio, te gusta, si no, lo compras, no lo compras, pues cuando pasamos de esa filosofía a una filosofía CRM, en la que ya digo pues que lo que se busca es no solamente vender un servicio, sino ofrecer realmente pues toda una experiencia desde el inicio de este tráfico, ¿vale? Entonces, bueno, por eso es especialmente importante pues los CRMs en la actualidad. Bueno, dicho eso, vamos a hacer un repaso muy, muy rápido acerca de cómo ha ido evolucionando todo esto de los CRMs pues desde su origen, o sea, desde su conceptualización. Porque, como digo, los CRMs llevan con nosotros muchísimos años. Llevan, pues fijaros, desde el año 85, pues parece que se considera que comienzan los primeros CRMs en el mercado. Así que vamos a ver, aunque sea muy alto nivel, en un par de slides, simplemente la evolución que ha habido histórica y los cambios que han ido existiendo respecto al paradigma, ¿no?, de los CRMs. Bueno, la primera de las fases podemos considerar que son los 10 primeros años de historia de los CRMs, del 85 al 94, que aquí es, bueno, pues cuando se considera que salen los primeros CRMs al mercado. Sucede que en este periodo también es cuando se popularizan las bases de datos ya más de consumo, vamos a decir, de las que corrían ya en ordenadores personales. O sea que sucede que salen al mercado prácticamente las primeras bases de datos popularizadas y los CRMs. ¿Qué ocurre en este momento? Pues lo que ocurre pues es que, como decía antes, los primeros CRMs del mercado pues eran entendidos básicamente como bases de datos orientadas a almacenar información comercial. Estos eran los primeros sistemas. Y además sucedía que en estos primeros años pues eran sistemas realmente complejos, que eran muy difíciles, eran complejos de implantar, de mantener, de desarrollar. Eran sistemas que eran como muy, pues eso, muy monolíticos, con arquitecturas complejas de implantar. Y bueno, pues era algo que realmente suponía un esfuerzo tanto económico como en tiempo, llevar a cabo una implantación de un CRM dentro de una empresa. En esta primera época, pues de los primeros productos que salen son el SFA, o sea, el Salesforce Automation, que era un producto pues, muy orientado a pequeñas y medianas empresas, que era un sistema pues, que básicamente incluía lo que os digo, pues los módulos necesarios para gestionar la actividad comercial. O sea, incluían lo que se llamaba un módulo que se llamaba el Contact Center, que básicamente era una especie como de agenda para llevar el control de los clientes. Luego tenía otro módulo que se llamaba el Opportunity Management, que era pues, un módulo en el que te permitía dar de alta pues, las diferentes oportunidades de venta que se iban identificando en los clientes. Y luego había otro tercer módulo que se llamaba el Revenue Forecasting, que era básicamente un modulito que mediante unos procesos puramente estadísticos pues trataban de hacer una estimación de las ventas, ¿vale? Pues para tener un forecasting, para tener un forecast, ¿no? Pues
un pipeline, incluso pues una previsión de las ventas y tener pues algunos datos que pudieran darnos información de cómo estaba funcionando la empresa. ¿Vale? Esa es la idea. O sea que ya digo, este sea el primero de los primeros años de los CRMs y el primero de ellos que era el SFA. Bueno, luego en los siguientes años, en los siguientes 5 años se produce un cambio interesante y es que del 95 al 99 aparecen los primeros call centers, los primeros RPs y esto pues también hace necesario replantearse la arquitectura de los CRMs, porque ahora ya pues se entiende que los clientes no van a poder contactar mediante las fuentes que no habían sido consideradas, que también a veces es necesario llevar a cabo integraciones con los RPs. Y bueno, pues aquí también pues, se produce un cambio importante, ¿no? Por ejemplo, con una compañía como Siebel, pues se llega a convertir en los años 90, a finales de los 90, como máximo líder de cuota de mercado. Tienen una cuota de casi, o de más de un 40%. ¿Vale? O sea que aquí aparecen compañías que llegan a conseguir una gran cuota. Uno de ellos es Siebel y otro es Pivotal CRM, que también tuvo una repercusión muy, muy alta. ¿Vale? Así que bueno, eso es lo que ocurre en los primeros 15 años. Pero el cambio verdaderamente, ¿cuándo sucede? Pues el cambio de verdad sucede a partir del año 2000, ¿no? Entre el año 2000 y 2005, pues aquí se produce un boom claro de los CRMs. Aquí vamos a decir que ya todas las empresas se mentalizan de la necesidad de tener un sistema que permita llevar un control de la interacción con los clientes y aquí pues aparecen grandes fabricantes pues, y grandes players, vamos a decir. Incluso ya no solamente grandes fabricantes de software, sino también empresas pequeñitas empiezan a desarrollar CRMs de nicho. Por ejemplo, aquí, bueno, pues destaca como empresas grandes Sugar CRM, Microsoft Dynamics también, que, bueno, pues llegan a conseguir también una cuota de mercado, pues, importante. Y luego ya, pues, ¿qué últimos cambios ha habido en los últimos 10 o 15 años? Pues vamos a decir que del 2006 al 2013, pues aparecen otros grandes fabricantes también del mercado, que llegan a tener unas grandes cuotas de mercado, como Zoho, o como, bueno, pues, sí, Zoho quizás sea de los más destacados en estos años exactos, aunque también otros muchos más. Y sobre todo también lo que sucede en estos años es que los fabricantes empiezan a desarrollar capacidad para trabajar desde dispositivos móviles, ¿vale? Esto fue un hecho muy importante porque una crítica que existía hasta este momento era pues que a veces los CRM resultaban pues pesados de manejar. A veces incluso se entendían, de hecho era una crítica muy habitual por el equipo comercial, que habitualmente por los usuarios principales de ese tipo de productos, pues una queja muy habitual era la de, bueno, pues que el CRM te obligaba a repetir el trabajo. Es decir, imaginaros, antes de que los CRMs pudiesen ser llevados en el teléfono móvil, pues lo que sucedía, imaginaros, ponerlos en la piel de un comercial, ¿no? Un comercial, pues es una persona que normalmente pues está en la calle, ¿no? Va visitando clientes y va identificando pues posibles oportunidades. Entonces, ¿qué ocurría hasta el año 2005, más o menos? Pues ocurría que, claro, el comercial iba a un cliente, anotaba ciertas cuestiones en una libreta, en algún dispositivo, etcétera, y cuando llegaba a la empresa es cuando accedía al CRM y al acceder al CRM tenía que volcar toda esa información nuevamente en el CRM para tenerla organizada. Entonces, una crítica muy habitual era esa, es que el CRM es que me hace trabajar doblemente. Y eso también suponía a veces un problema importante y es que pues muchas veces la información que estaba en el CRM no estaba actualizada, no estaba correctamente incorporada porque resultaba muy incómodo trabajar con ella. Por ese motivo, pues entre el año 2006 y 2013, pues sucede que los fabricantes de CRM pues se ponen a trabajar intensamente en conseguir pues que los CRMs que lancen al mercado tengan pues todos ellos versiones móviles, ¿no? Versión móvil para que el CRM pues pueda ser llevado como una app móvil y el comercial pues pueda incorporar los datos tras la visita al cliente, ¿no? Bueno, y ya por último, pues en los últimos 10 años, vamos a decir, simplemente por señalar que el trabajo principal de los CRMs, de los fabricantes de CRMs, pues está siendo el de conseguir integraciones con todos los canales de comunicación que puedan tener los clientes, ¿vale? Al final tengamos en cuenta esto, ¿no? Pues que el cliente cada vez, pues, se le den tiene más vías, ¿no? Para comunicarse con la empresa. Ya el cliente no solamente se comunica, pues, por el teléfono o por el email, como decíamos antes, sino que ahora el cliente, pues, todos esperamos que puedas escribirle al cliente por Instagram, por X, ¿vale? O sea, por diferentes medios. Entonces, una de las
grandes líneas de trabajo, omnicanalidad, como dice Roger, ¿no? Pues efectivamente, ahora ya el cliente sabe o le gustaría poder conectarse con el cliente por diferentes vías y los fabricantes de los CRM pues están centrados justamente en eso, ¿no? En ofrecer pues conectores para que el cliente pues pueda comunicarse por todas las vías. Esto ya sabéis, esto es lo típico, no sé si os habrá ocurrido alguna vez, pero a mí, por ejemplo, pues me ocurrió hace un tiempo, yo hice un viaje, ya mi maleta, había cogido un avión con una gran compañía de aquí española, o con una compañía aérea, perdí la maleta y puse una red social que me dio desastre el servicio que me estaba ofreciendo otra compañía aérea. Y no os exagero que yo creo que al cuarto de hora o 20 minutos después, pues me estaban contactando por teléfono de la compañía aérea indicándome pues que ya tenían una solución para mí, que me fuese por el mostrador de la aerolínea, que me daría una solución y que tal, y que ya habían visto mi mensaje. Eso evidentemente sucede pues porque sus CRM o sus sistemas pues están conectados a las vías de comunicación que a día de hoy utiliza el cliente. Así que esto pues está siendo una gran línea de trabajo. Y la otra gran línea de trabajo, que no la he puesto aquí, pero ahora la desarrollaré, también está sucediendo otra cuestión, es que los fabricantes de CRM también se están viendo ahora, se están enfrentando a otra necesidad que los clientes les están exigiendo. Y es que, y esto tiene que ver mucho con el BI, y es que, claro, los clientes están entendiendo que, oye, aquí estamos diciendo que el CRM tiene, al final va almacenando toda la información de la operativa, de la comunicación con el cliente. O sea, en el CRM se van almacenando información de las oportunidades, de los prospectos, de las ventas, de las nuevas necesidades. Una información valiosísima. ¿Qué está pasando? Pues que los clientes a día de hoy lo que están empezando es a exigirles a los fabricantes de CRM que incorporen módulos de analítica. Módulos de analítica. Yendo un poco a la línea o casi pisándose un poco con lo que sería un BI. Es decir, el flujo normal que estamos diciendo siempre es que tú tienes un sistema de BI y que el sistema de BI, pues lo que haces es conectarlo con el CRM, ¿no? Con el CRM para, a partir de ahí, pues pintar dashboard y tener KPIs, etcétera. Pero lo que está sucediendo ahora es que a los fabricantes de CRM se les está empezando a exigir, oye, pues que los CRMs tengan ya módulos analíticos. No quizá a un nivel de un BI, no es que ahora los fabricantes de CRM se estén pudiendo desarrollar BIs dentro de su CRM, no es eso como tal, pero sí que es verdad que ahora mismo cada vez es mayor la tendencia de, bueno, pues de que los fabricantes de CRM incorporen automáticamente ya dentro, casi todos ellos, pues módulos analíticos un poco al estilo del BI, pues para poder observar pues ratios, KPIs y ciertos datos, ¿vale? No es en la línea del BI porque ya digo que el BI, los KPIs típicamente que vas a definir ahí van a ser muy orientados a decisiones estratégicas, es decir, más a largo plazo. Y los CRM son herramientas 100% operativas. Entonces, los KPIs que tú vas que los fabricantes de CRM habitualmente te muestran son más operativos, o sea, de cuestiones del día a día. Pero sí que es cierto que vamos observando eso, ¿no? Que va siendo tendencia que los CRM van incorporando módulos de analítica, pues con un cierto aire parecido a lo que realiza un sistema de BI. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, por tanto, pues dicho eso, como decía, tenemos que pensar que el CRM, sí, estamos hablando de productos CRM, pero tenemos que pensar, como digo antes, que el CRM más bien sería una estrategia o una filosofía, ¿vale? Sería una filosofía que tiene como objetivo llegar a proporcionar un mejor servicio al cliente. Por tanto, tenemos que identificar o pensar en el CRM, como muestro aquí, como una estrategia que tiene 4 pasos que en realidad se ejecutan secuencialmente, pero en bucle, de manera que no termina nunca. O sea, digamos que el CRM tiene como objetivo, por un lado, pues conocer mejor a nuestro cliente, ¿vale? ¿Para qué? Pues para permitirnos identificar y seleccionar mejor qué productos llegar a venderle y de esa manera ofrecerle un mejor servicio. Y ofreciéndole ese mejor servicio, pues nuevamente volveremos a conocerle mejor, conociéndole mejor, seleccionaremos mejor el catálogo de servicios que vamos a ofrecerle para vendérselo, para servirle. ¿Vale? ¿Entendéis? Al final es un ciclo de mejora continua que tiene como objetivo, pues sí, vamos a decir que el fin máximo es servirle y darle un mejor, pues un mejor servicio, evidentemente, pero no nos engañemos, el CRM también tiene una misión
pues claramente pues pues comercial también, ¿no? Pues lo que pasa es que lo hacemos de una manera que no solamente sea buscar la venta, sino llegar a ofrecerle un mejor servicio como parte de la cadena de valor. Es así. Es un poco lo que digo aquí, ¿no? Pues que la idea es que en el primer paso, pues conocemos mejor lo que nos propone un CRM o que lo que nos proporciona son herramientas para conocer mejor a nuestros clientes, o sea, qué necesidades tiene de competencia, mejoras, seleccionar mejor las campañas, las necesidades, vender mejor y servir mejor, ¿no? O sea, digamos que ese sería el paso, el flujo completo. Bueno, y dicho eso, pues como decíamos, sí, hablamos de CRM como una cuestión estratégica, vamos a decir, ¿no? Pero que habitualmente se materializa en un producto software. El implantar un producto software y entender una filosofía alrededor que vaya ligada pues, a estos conceptos que estoy diciendo. En cualquier caso, la idea sería que, como digo, un CRM es un producto software, pero tenemos que imaginarnos que en realidad el CRM no es un producto monolítico como tal, no es un producto monolítico único, sino que realmente el CRM sería algo así como el conjunto de diferentes módulos interconectados entre sí, que sí, que dan la apariencia de un único producto software, pero que en realidad está compuesto por diferentes modulitos, cada uno con unas funciones claramente identificadas. De hecho, diríamos que tendríamos como dos grandes áreas. Por un lado estaría lo que llamamos el CRM operacional, que es la parte clásica, con diferentes componentes, que vamos a hablar cada uno de ellos. Y por otro lado estaría lo que llamamos el CRM analítico, que el CRM analítico es lo que os digo que es algo, vamos a decir que opcional, que en las definiciones puristas y clásicas de lo que es un CRM no tendría por qué estar, porque el CRM lo que tendría que hacer es centrarse en la parte de lo que vamos a ver en la izquierda, en los módulos de la izquierda, pero sí que os digo que esta parte analítica es algo que nos está llevando el mercado y está haciendo que los fabricantes cada vez pongan más ímpetu en ella y vayan desarrollándola pues de manera más amplia, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cada uno de los módulos y vamos a empezar centrándonos en la parte operacional, ¿vale? Que está compuesta por estos 5 módulos que vemos aquí, que sería el Contact Center, el módulo de marketing, de ventas, de servicios y el core, ¿vale? Serían esos 5 módulos. Y luego ya nos metemos en esta parte que sería opcional, la pongo entre corchetes, pero que el mercado nos va llevando hacia ahí. Así que bueno, si nos metemos en la primera parte, en lo que sería el CRM analítico, perdón, el CRM operacional, pues diríamos que hay, como digo, 5 módulos. Vamos a ver el primero de ellos. El primero sería lo que le llamamos el Contact Center. Bueno, ¿qué es el Contact Center? Pues, bueno, sería el módulo que se encarga de todo lo que tiene que ver con la comunicación con el cliente. Es por tanto, un módulo que habitualmente es complejo de implantar, ¿vale? Porque, claro, como decía antes, imaginar que el cliente cada vez se comunica con nosotros por más diferentes vías. Entonces, normalmente la implantación de este módulo, pues suele ser compleja por eso, porque requiere la conexión con diferentes pues, vías de comunicación. Y aquí muchas veces también, sobre todo en la actualidad, pues requiere o pueden considerarse también la incorporación de sistemas automáticos, de control de flujos, agentes IA, de respuesta automática, centros de conocimiento para responder al cliente de manera también automatizada. Entonces, al final pensamos eso, que es un módulo que suele ser complejo porque aglutina toda la conectividad con el cliente, ¿vale? Es un módulo que lo pintamos, ya veis, horizontal y como transversal a todos, pues porque se entiende que va a dar servicio a todos los módulos ahora verticales que vamos a ver, que sea el de marketing, el de ventas y el módulo de servicios. Vale, el siguiente módulo sería el módulo de marketing. Vale, el módulo de marketing es un módulo vertical que está especialmente centrado en dar soporte a todas las actividades que tienen que ver con marketing, pero un marketing, me refiero a marketing orientado a la venta, ¿vale? No es un marketing para gestión de imagen corporativa no estamos hablando de ese tipo de marketing, ¿vale? Hablamos de un marketing agresivo, un marketing orientado a la venta, ¿vale? Entonces, este módulo, pues típicamente lo que tiene son todas las funcionalidades necesarias para la gestión de campañas, el email marketing, la gestión de eventos, segmentación de clientes, gestión de lista de clientes, ¿vale? Todos los que vemos aquí, gestión de precios, ofertas.
Entonces, bueno, es el módulo en el que vamos a poder configurar todas esas partes. ¿Vale? Vale, visto ese, luego pasaríamos al módulo de ventas. ¿El módulo de ventas qué es? Bueno, pues es un módulo que, como veis, se emplaza aquí en el centro. Está en el centro porque, bueno, más que señalarlo, lo he tachado, pero bueno, el módulo de ventas, veis que está ahí en el centro, perdonad, porque es sin duda el módulo pues más clásico, ¿vale? Y el más típicamente o de modo histórico imprescindible. Es lo que os decía, que en los primeros CRMs, pues básicamente el CRM era pues un módulo que tenía, pues en esencia, las funcionalidades que se incorporan a día de hoy en este submódulo. O sea, los CRMs iniciales eran básicamente este módulo en sí mismo, no eran otra cosa. Por tanto, es un módulo pues clave, central. ¿Qué es lo que incorpora? Pues incorpora todas las funcionalidades para la gestión pues, de clientes, leads, oportunidades. Esto ya sabéis, cada uno tiene su nomenclatura, pero para que no lo sepa, un lead, o sea, esto es el flujo normal pues, de una oportunidad lo más incipiente posible hasta que se convierta en un proyecto y en un pedido. ¿Vale? Un lead, se suele decir, un lead es una oportunidad de venta, pero en su estado más embrionario, vamos a decir, ¿vale? Más inicial. Un lead a lo mejor es, pues yo qué sé, pues tú tienes a lo mejor un ebook en tu página web y un lead pues se considera que es aquel posible cliente que se ha descargado el ebook, ¿vale? Y que para descargarlo pues ha tenido que poner su email. Entonces eso es algo como muy inicial, ahí todavía no, ese potencial cliente no ha dicho ni qué es lo que necesita, ni si le gusta, ni si no le gusta, no ha dicho nada. Lo que pasa es que ya has tenido un primer contacto con él porque él ha decidido descargarse pues un ebook poniendo su email. Pero bueno, es algo como muy inicial. Ese lead, si luego va prosperando, porque ya contactas con él y te dice que necesita algo y identificas una necesidad y una oportunidad real, pues ya es cuando se considera que se transforma en lo que sería una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad. Y cuando esa oportunidad ya se considera cualificada, porque ya, bueno, llegas a tener una reunión con el cliente, te dice sus requisitos, necesidades, etcétera, pues eso ya puede llegar a prosperar a ser una oferta. ¿Vale? Bueno, y después de una oferta ya sería un pedido, vamos a decir, ¿no? Una venta, como queramos llamarlo. Entonces, este módulo lo que te permite es muy fácilmente ir evolucionando los leads a oportunidades, las oportunidades a ofertas, las ofertas a pedidos, ¿vale? De hecho, casi todos los CRMs en la parte de venta pues suelen tener pues alguna ventana de este estilo en el que tienes como varias columnas, ¿no? La primera columna a lo mejor es, pues esto, si está en estado el lead, si está en estado cual, y lo que tú vas haciendo es que la oportunidad que tengas, pues la vas pasando de aquí a aquí, de aquí a aquí, bueno, pues te va permitiendo controlar eso. U otros con un check simplemente o con un combo. Pero bueno, ya entendí lo que quiero decir, ¿no? Entonces, ya digo, eso es un módulo central. Tiene también la gestión de contratos, gestión de incentivos, pues todas estas cuestiones 100% ligadas a la venta. ¿Vale? Eso sería. Vale. Vale. Dicho eso, pues nada, tercer módulo que tendríamos vertical. Pues el siguiente que tendríamos sería el módulo de servicios. ¿Qué es el módulo de servicios? Pues es el módulo que tiene toda la funcionalidad relativa al servicio postventa. Es decir, ya supongamos que al cliente le hemos vendido lo que haga falta, pues resulta que después de eso tenemos que realizar el servicio postventa, que es llegar a todavía mantener una comunicación con el cliente para identificar posibles necesidades futuras. Necesidades de otro tipo de productos o servicios diferentes o necesidades relativas al producto o servicio que hayamos comercializado. ¿Vale? Por tanto, en este módulo vamos a tener toda la gestión pues, de clientes, de solicitudes de nuevos servicios, de conocimiento o incluso la parte de lo que sería el field service, postal self-service, fax, etcétera, ¿no? Estos módulos, estas partes de, bueno, en las que el cliente pues a lo mejor puede pues acceder a una sección para ver respuestas a preguntas frecuentes o descargarse manuales o visualizar guías rápidas de actuación ante algún tipo de cuestión, ¿no? Entonces, digamos que esta sería la parte más relativa a la postventa. Y ya por último, pues nos quedaría un último módulo transversal
que sería el del core, ¿vale? El del core. ¿Que el del core qué representa? Bueno, pues lo que representa son todas aquellas funcionalidades que están orientadas o que son consumidas por los módulos anteriores, ¿vale? Es decir, seguramente en todos los módulos anteriores fuese necesario, pues, llevar, no sé, poder incluir notas, ver un calendario, añadir o gestionar ciertas acciones según roles. Entonces, todo lo que tiene que ver con funciones transversales a los 3 módulos anteriores y que no tienen que ver con lo que sería el contact center, que es la comunicación con el cliente, pues se engloban en esta parte transversal que se le considera el core, ¿vale? Que tiene pues todas estas funciones que dan, bueno, que son consumidas o que son necesarias por los módulos anteriores. ¿Vale? Vale, por tanto, como hemos dicho, todo esto supondría la parte clásica, la parte tradicional de los CRMs, que sería el CRM operacional. ¿Qué nos queda adicional a esto? Pues bueno, nos queda ahora lo que vamos a comentar, que es la parte del CRM, perdón, del CRM analítico, ¿vale? El CRM analítico. Bueno, ¿el CRM analítico qué es? Pues eso sería, es otro gran módulo que, como os digo, pues hasta hace un tiempo ni siquiera era comentado porque no era necesario ni era tampoco requerido, pero que a día de hoy pues se espera que sea incorporado en los CRMs actuales. De hecho, a día de hoy es difícil encontrar un CRM que no incorpore pues, una parte analítica como tal. Ya digo, sin llegar a ser un BI, pero sí que incorpore ciertas capacidades analíticas para ver ciertos KPIs. Por tanto, ¿qué objetivo tiene esta parte? Pues la de ofrecer un mejor servicio al cliente, diseñar acciones comerciales, medir las campañas de marketing, ¿vale? Estos son los objetivos que vemos por ahí. ¿Y cómo suelen conseguir, cómo realizan los fabricantes de CRM estas partes analíticas? Pues bueno, pues aquí hay un poco de todo. Si realizásemos una búsqueda bibliográfica, yo os diría que he detectado, vamos a decir que 3 niveles en cuanto a la sofisticación de los métodos empleados. Lo más habituales que encuentro son pues fabricantes de CRMs que dicen que incorporan, por ejemplo, módulos que en su módulo analítico incorporan métodos estadísticos, pues por ejemplo, para hacer un pronóstico, para hacer una estimación de las ventas, etcétera, ¿vale? Estos son los más habituales, pues que incorporan técnicas, pues ya digo, técnicas estadísticas clásicas, ¿no? Como regresiones, suavizados exponenciales, ARIMA, métodos estadísticos. Luego es verdad que hay algunas gamas de fabricantes de CRMs que te dicen incluso que están utilizando técnicas de data mining, ¿vale? Que te ayuda a identificar patrones de consumo entre los clientes, ¿no? Y necesidades para identificar posibles opciones de cross-selling, upselling, ¿no? O sea, venta cruzada, venta hacia arriba. O incluso hay algunos fabricantes de CRMs que dicen que incorporan técnicas de machine learning, ¿vale? Incluso he leído algunos que dicen que utilizan redes neuronales o algoritmos genéticos, ¿vale? O sea que esto es lo que te encuentras en el mercado. La realidad de todo esto, pues yo os digo, yo he visto todo esto que os he puesto por aquí es porque los conozco, yo conozco muchos fabricantes de CRMs, muchísimos, porque yo os digo que al final cuando vas a implantar un sistema de BI, pues tienes que pelearte con todos ellos. Yo os diría que la realidad es que casi todos están en este punto, ¿vale? O sea, en técnicas, matemáticas, estadísticas, poco más. Yo he visto un fabricante por ahí incluso que dice que utiliza algoritmos genéticos y redes neuronales, que me parece súper raro lo que utiliza algoritmos genéticos dentro de los CRM, y redes neuronales también, para un tema de clasificaciones y demás. Pero yo he utilizado esos CRMs y no he llegado a identificar claramente el punto en el que se ha podido llegar a utilizar, ¿vale? O sea que a veces hay que diferenciar lo que dice el marketing de lo que ocurre realmente. Pero bueno, sin desmerecerlo, ya digo, que sin duda los fabricantes están yendo a estas líneas y a ofrecer este tipo de técnicas. De todas maneras, aquí ya os cuento un poco de las cosas que me encuentro. También realmente hay dos filosofías en todo esto. Una es la que os estoy diciendo, que es que el fabricante del CRM pues está viendo que el mercado le va pidiendo tener un módulo analítico y se pone a desarrollar esas capacidades, ¿vale? Eso digamos que es una posibilidad, que el fabricante de CRM se ponga a mejorar y a desarrollar su producto para incorporar la parte analítica, eso es una opción. Pero otra opción que está ocurriendo mucho es la siguiente, y es que, claro, en el mercado sin duda hay grandes fabricantes de CRMs, pues Salesforce, yo que sé, por decir algo, pues Salesforce tiene
una barbaridad tiene muchísimos desarrolladores detrás y por supuesto que puede coger a 50 de ellos y destinarlos a desarrollar una parte analítica. Claro que sí, tiene capacidad técnica para ello. Pero hay muchísimos fabricantes de CRMs que son fabricantes pequeñitos, porque a lo mejor han desarrollado un CRM que no es que sea malo, pero que lo han desarrollado para un nicho concreto y no tienen esa capacidad ahora de poder destinar recursos a desarrollar capacidades analíticas, no tienen esa capacidad técnica como tal, porque ya digo, a lo mejor ellos son un fabricante pues que ha desarrollado un producto pues con 20 desarrolladores y ahora ya el producto está estable y ¿por qué van a querer desarrollar una parte analítica a la que a lo mejor tengan que dedicarle 2 años de trabajo y 15 personas dedicadas a ello o 10 personas dedicadas a ello? Entonces, ¿qué están haciendo muchos fabricantes de CRM también? Pues lo que están haciendo es buscar alianzas con fabricantes de BI, ¿vale? Con fabricantes de BI. De hecho, esto es una cosa que hacemos nosotros también. Una línea de negocio que tenemos nosotros es que nosotros somos fabricantes de BI en mi empresa de aquí de España, de Prometheus, y lo que hemos llegado es acuerdos con bastantes fabricantes, con unos cuantos, vamos, fabricantes de CRMs quizá pequeñitos, que no se plantean desarrollar la parte analítica, y lo que hemos hecho es desarrollar con ellos pues, conectores y una serie de cuadros preconfigurados para que cuando el fabricante de CRM va al mercado y el cliente le dice, anda, ¿y la parte analítica dónde la tienes? Pues que en vez de contestar, pues no la tengo, búscate al Power BI de turno o a Click o Tableau, en vez de contestar eso puedan decir, pues mira, nativamente el producto como tal no lo tiene, pero nosotros vamos de la mano con este fabricante, que en este caso somos nosotros, los Prometheus, con el que ya tenemos integración directa y tenemos esta serie de cuadros de mando ya preconfigurados, de manera que esto es casi que plug and play. O sea, si tú quieres mañana tener CRM y parte analítica incorporada, pues mira, te instalo mi CRM y a la vez te integro este otro producto, que en este caso es nuestro, Prometheus, y ya pues tienes la parte analítica pues de base directamente integrada, ¿vale? Entonces ya digo, hay como dos opciones. Si tienes capacidad de desarrollo, te lo desarrollas. Si no la tienes, pues muchos fabricantes buscan alianzas pues con fabricantes como nosotros para ir ya de la mano y tener esa capacidad ya incorporada. Bueno, lo cuento solamente un poco para que lo sepáis, ¿no? Lo que te encuentres. Dice Cristian por aquí, dice, profe, ¿qué recomienda para alguien que está formando una plataforma Big Data enfocado a usuarios no técnicos para poder indicar a empresas pequeñas el valor de sus datos? O sea, ¿cómo sería esto? Para alguien que está formando una plataforma Big Data enfocada a usuarios no técnicos para poder indicar a empresas pequeñas el valor de sus datos. No sé si entiendo muy bien la pregunta. No sé si quieres coger, Cristian, el micrófono y a lo mejor decírmelo de viva voz. O sea, entiendo que es que hay una idea de negocio o una empresa está sobre una plataforma Big Data, pero para personas no técnicas, ¿vale? Dice, para poder indicar a empresas pequeñas el valor de sus datos. ¿Y qué propongo yo para eso? A ver, aquí, claro, estamos hablando de BI. No sé si te refieres a una plataforma de BI o a una plataforma de Big Data, es que no sé muy bien cómo sería. No sé si quieres coger el micro, a lo mejor, Cristian, y decírmelo. Vale, pero claro, pero sí, Cristian, pero ahí no estamos hablando, claro, de parte de CRMs. Entonces no sé si te refieres a si recomiendo un CRM o un BI o... ¿Te refieres a lo mejor a una plataforma de Big Data, una plataforma de BI? Ah, vale, de BI. Vale. Vale. Que me estaba despistando un poco, como has dicho, de Big Data. Vale, de BI. Pues, a ver, no lo sé, es difícil posicionarse. Fíjate, nosotros somos un fabricante de BI. O sea, te podría decir nuestro producto, pero no es el caso, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un producto bastante de nicho para un ámbito concreto, o sea, que por eso ni voy a hablar de él. Pero bueno, a ver, ahora mismo los tres grandes players, según Gartner, ya sabes, ¿recuerdas el cuadrante cuando veíamos el otro día, ¿no? El cuadrante mágico de Gartner, que posicionaba los fabricantes de CRM con mayor cuota de mercado? Pues decimos que los que estaban por aquí arriba, que eran los que tenían mayor cuota de mercado y se consideraban más generalistas también es un poco sinónimo de usuarios no necesariamente muy técnicos, pues los tres que ponía aquí más arriba eran Click, Tableau y Power BI. Son los tres principales. Y esto pues es muy personal. ¿Qué nos gusta más o menos? Pues mira, Power BI tiene una cuota de mercado brutal y lo utilizan muchísimas empresas, pues porque Microsoft lo está incorporando pues por todas las vías y maneras. Ya sabes que hasta si tienes cuenta de Office 365,
pues, vamos, de 3 y 5, ya tienes incluso acceso a Power BI. E incluso el desktop pues es gratuito. Entonces, pues hay muchas empresas que están teniendo eso, Power BI. Sin embargo, a mí personalmente, pues yo te diría, a mí, por ejemplo, me gusta más Qlik, ¿vale? ClickSense. A mí es un producto que me parece que está muy, muy bien. Tableau quizá no lo recomendaría para personas no técnicas porque me parece el más técnico de ellos, ¿vale? Pero bueno, ya digo, esto es una cuestión absolutamente personal. Yo diría a mí, de los tres, ahora mismo como yo cuento de mercado, quizá el que más me gusta a mí es Qlik, ¿vale? Siendo que ya digo que Power BI también me parece un gran producto, bueno, y Tableau también, pero me parece más técnico. Vale, por tu parte de BI estás enfocado en superset y tecnologías open source, pero simplificado por usuario no técnico. Sí, bueno, también está muy bien, por supuesto. O sea, ya si quieres open source, pues ahí es otro mundo, claro. Eh, pues también. Es que también hay muchas. O sea, podría decirte, no sé, también, por ejemplo, la de Google está muy bien. Eh, pero bueno, no sé, sí, sí. Si quieres eso en algún momento, pues hablamos sobre ello y me dices qué es lo que estás pensando. Bueno, si quieres mandarme un correo y me explicas un poco más qué es lo que estáis haciendo o qué, a lo mejor te puedo decir ahí algo. Pero sí. ¿No? Vale, fenomenal. Pues nada, te digo, si quieres que comentemos algo de eso, dime sin problema que, a ver, conozco bastantes, o sea, que si quieres que hablemos algún día de eso, sin problema. Vale, pues nada, y dicho eso, simplemente fijaros, aquí os ponía una cosa que es casi que una tontería, pero lo ponía solamente pues por si alguna vez oís estos términos, porque son términos que son como muy rimbombantes y os los quería explicar para que si alguna vez los oís, pues sepáis a qué hace referencia. Fijaros, un primer término que a mí me hace un poco de gracia, que a día de hoy se sigue diciendo, es el concepto de ICRM. Vale, lo digo porque todavía hay fabricantes a día de hoy que lo usan. Bueno, el concepto de ICRM es un concepto ya un poco viejuno, vamos a decir, ¿vale? Es un concepto, pues, que se empezó a utilizar cuando quería hacer relación a que el CRM, pues, era 100% electrónico y que permitía, pues, comunicación electrónica con todo tipo de, con los clientes mediante las vías más populares, vamos a decir, ¿no? Pues email y diferentes vías por redes sociales. Yo creo que a día de hoy todos los CRM que hay en el mercado son ICRMs, pero lo digo simplemente, lo señalo aquí porque hay algunos que lo enfatizan como si fuese una cosa muy, muy especial y digo, pues que a día de hoy yo consideraría que todos lo son. Bueno, lo siguiente es, he puesto aquí el concepto de CRM colaborativo. Y aquí solamente os quería señalar, pues que es verdad que existen algunos CRMs que se autobautizan como CRMs colaborativos porque están muy orientados a la colaboración entre los miembros de un mismo equipo. Al final pensad que, claro, que aunque los usuarios de los CRMs pueden ser cualquier tipo de rol en la organización, el usuario quizá más habitual pues suele ser las personas del ámbito comercial. Entonces, muchas veces es necesario, cuando gestionas un departamento comercial, que esto también pues me toca a mí, pues cuando tienes un departamento comercial, es habitual pues que tengas dividido el departamento en diferentes grupos o subgrupos, ¿no? Pues a lo mejor el grupo de comerciales destinados a grandes cuentas, el destinado a pymes, el destinado o a lo mejor por sectores o por verticales, el dedicado a construcción, el dedicado a logística, ¿vale? A veces tienes diferentes subgrupos dentro del mismo departamento comercial. Pues a veces cuando tienes esos subgrupos creados es interesante que existe la posibilidad de colaborar entre los miembros del mismo equipo. Pues porque a lo mejor uno el que ha presentado la oferta no es el mismo que luego el que la ejecuta, que el que la desarrolla, que el que se la presenta al cliente. Entonces es verdad que existe en el mercado pues fabricantes de CRMs que han diseñado sus CRMs para favorecer esa colaboración, es decir, para que cuando tienes diferentes tipos de usuarios, diferentes usuarios englobados en diferentes grupos, en diferentes equipos, vamos a decir, pues poder definir esos equipos dentro del CRM para favorecer la colaboración entre ellos y que tengan pues herramientas que favorecen la colaboración, como chats, tablones, etcétera, pues para que trabajen como equipo, como tal, en vez de como elementos inconexos y no comunicados entre sí. ¿Vale? Entonces, ya digo, hay algunos que favorecen más eso y otros que no. Entonces, los que están orientados a ese ámbito son los que se llaman CRMs colaborativos. Sí, me preguntaba por aquí Giovanna, que no le había quedado el concepto del CRM. El concepto del CRM, ya digo, es que es simplemente, perdón, es un término, ya digo, que un tanto en desuso a día de hoy. ICRM viene
tiene alusión, o sea, se refiere a el hecho de que el CRM incorpore funcionalidades o tecnologías para permitir la comunicación electrónica, la IR de electrónica, por los diferentes canales habituales, que suelen ser pues, el email, el teléfono, las redes sociales, etcétera, con el cliente. ¿Vale? La comunicación con el cliente por diferentes vías. Por eso digo que esto antes se utilizaba mucho, porque claro, los CRM hace 20 años, pues lo que no tenían comunicación, no permitían comunicación directa con el cliente, sino que tenías pues, que incorporar la información a mano por parte del comercial. Y entonces, en ese momento se empezó a hablar de los ICRMs como algo moderno, que era el hecho de poder considerar que el cliente podía llegar a quererse comunicar con la empresa por diferentes vías. Entonces, fue un término que se empezó a usar, ya digo, hace como 20 años y que a día de hoy a mí me parece ya un término un tanto en desuso o superado, porque todos los fabricantes de CRM, pues ahora ya a día de hoy lo incorporan. Pero ya digo, lo quería señalar simplemente por eso, porque todavía hay algunos que dicen nuestro ICRM, y a lo mejor te imaginas que es otra cosa como muy nueva, y ya digo que en realidad eso viene pues ya de tiempos pasados, ¿vale? Y es que eso se ve todavía en las páginas de los fabricantes. Vale, nada. Y luego, por último, el tercer término también que se utiliza a veces es el de los IRM. IRM, las siglas son de Employee Relationship Management. Y esto, pues es básicamente un tipo de producto que es parecido a lo que hace un CRM, pero orientado a comunicación interna. O sea, en vez de comunicación de la empresa con el cliente, sino comunicación y gestión interna dentro de la compañía. A veces esto también ocurre, a veces resulta que en las empresas, las grandes empresas muchas veces tienen diferentes centros de costes. Es decir, a veces si una compañía tiene un departamento, a lo mejor imaginaos, una compañía tiene un departamento técnico, un departamento de soporte, un departamento de desarrollo, un departamento de consultoría, y a veces las compañías actúan con diferentes centros de costes. Es decir, si el departamento de desarrollo tiene que hacer algo para el departamento de operaciones, se facturan entre ellos, ¿no? Se facturan entre ellos. O si el de soporte tiene que dar un servicio al de desarrollo, pues también se facturan entre ellos, hacen propuestas y demás. Pues cuando existe ese tipo de arquitectura empresarial en la que los propios departamentos actúan entre sí como si fueran unidades diferenciadas con presupuestos y proyectos y aprobaciones entre ellos mismos, pues a veces es necesario tener plataformas que también te permitan llevar esa gestión. Y ahí, pues, donde en esa problemática es donde surgen los llamados ERMs, que son, te digo, como CRMs, pero orientados para trabajo en vez de con el cliente externo, pues con el cliente interno, con los diferentes áreas o departamentos de la compañía. ¿Vale? Y bueno, y aquí os pongo una tablita simplemente para señalar, como os decía que el CRM, cuando hablamos de CRM no tenemos que pensar únicamente en un producto, sino más bien en una filosofía, pues os ponía por aquí una tablita para, con posibles KPIs, para llevar un control de cómo está funcionando nuestra estrategia de CRM a nivel de la compañía, ¿vale? O sea, aquí ya no nos pensamos en un producto, pensamos en que CRM es una filosofía, como hemos dicho, para llegar a conocer, servir, vender, ¿vale? Mejor a nuestro cliente, la rueda que hemos puesto antes. Entonces, con esa filosofía en mente, pues aquí he puesto una serie de KPIs pues, posibles para llevar un control de cómo está funcionando nuestra estrategia de CRM en nuestra compañía. He definido una serie de métricas que podríamos llamarle métricas funcionales y unas métricas operacionales. Y las funcionales las he dividido en diferentes pues, perspectivas, vamos a decir. ¿Vale? Entonces, fijaros, como métricas funcionales, pues hay tres ramas, ¿no? Las que tienen que ver con nuevas adquisiciones, o sea, en conseguir nuevos clientes, de penetración, o sea, penetrar en nuevos mercados, y de retención sería retener a nuestros clientes actuales. Y cada una de esas tres, pues lo que hacemos es analizarlo desde diferentes perspectivas. Y os he puesto aquí unas posibles ratios. O sea, por ejemplo, fijaros, digo, venga, pues, ¿qué ratios puedo definir para monitorizar cómo está funcionando nuestras acciones relativas a adquirir nuevos clientes desde la perspectiva del marketing, por decir algo? Pues, por ejemplo, un posible KPI sería pues, el volumen de leads, o sea, de oportunidades que conseguimos con cada campaña de marketing que lanzamos, ¿vale? O, por ejemplo, cómo está funcionando nuestra estrategia para penetrar en nuevos mercados desde la perspectiva de lo que estamos haciendo en nuestra web. Pues, por ejemplo, si queremos penetrar en nuevos mercados, pues es analizar
o controlar cuántos idiomas estamos dándole soporte a nuestra página web o a nuestras aplicaciones, ¿vale? Cuantos más idiomas estamos dando soporte, más mejor está siendo nuestra estrategia, digamos, de penetrar en nuevos mercados, ¿no? Que si solamente estamos centrados en hacer una web o un producto que solamente está en español. O, por ejemplo, ¿cómo está funcionando nuestra estrategia para retener a nuestros clientes actuales desde la perspectiva de los servicios, o sea, del servicio postventa que le ofrecemos al cliente? Pues, por ejemplo, un posible KPI sería el nivel de servicio que le estamos ofreciendo, ¿no? Pues, qué porcentaje, no sé, pues, qué ratios o qué KPIs serían KPIs o ratios relacionados con medir la calidad del servicio o el nivel de servicio, la disponibilidad de nuestro servicio a los clientes que en este momento tenemos y que queremos retener, ¿vale? Entonces, ya digo, estos son ejemplos de KPIs que podríamos mostrar desde el punto de vista funcional. Y luego teníamos métricas operacionales que serían, pues, relacionadas con la velocidad que estamos teniendo de respuesta, la utilización de solicitudes o el tiempo de manejo por interacción. Bueno, son ejemplos solamente. O sea, que ya digo que, al final, esto es lo que hemos dicho antes, en que, ya digo, cuando hablemos de CRM, pensemos bien en la filosofía de lo que hemos hablado antes, en que el CRM es una filosofía que va orientada a esto, como he dicho aquí antes, ¿no? En conocer mejor a nuestro cliente, seleccionar mejor qué ofrecerle, venderle y servirle, o sea, darle un servicio de mejor calidad, ¿vale? O sea, eso es lo que tenemos que pensar. Y eso, pues, es algo que se puede medir. O sea, ¿cómo controlas que eso lo estás haciendo bien? Pues, bueno, pueden ser con KPIs como estos, como los que están haciendo. ¿Vale? Y bueno, y ya, pues, por último, con esta parte, simplemente os ponía aquí ejemplos, pues, de KPIs habituales para controlar cómo están funcionando, por ejemplo, nuestras ventas. Pues para controlar cómo están funcionando nuestras ventas, pues KPIs habituales en el proceso de gestión de cuentas, pues medida de número de cuentas por comercial, número medio de interacciones por cuenta. Para ver cómo está funcionando el proceso de gestión de leads, pues, por ejemplo, pues el ratio de conversión entre el número de llamadas a puerta fría y los conseguidos por teléfono. Bueno, os he puesto aquí KPIs típicos que podrían ser utilizados para controlar cómo están funcionando, pues, diferentes acciones, ¿vale? Pero ya digo, quedémonos con la idea esta de que al final el CRM es una estrategia y, como toda estrategia, pues se puede llegar a medir y controlar para ver cómo de bien estamos funcionando o cómo estamos haciendo las cosas para conocer mejor a nuestro cliente, como hemos dicho, servirle mejor, ofrecerle un mejor producto y de alguna manera mejorar su satisfacción, ¿vale? Y ya por último, pues bueno, os ponía aquí simplemente unos logos, pues, de los fabricantes quizá más, de algunos de los fabricantes más con mayor penetración en este momento del mercado. Sin duda el que más, pues, es Salesforce. Pero bueno, luego os ponía que, por ejemplo, Zoho CRM y Sugar CRM, pues son dos productos que se utilizan bastante, pues, a día de hoy. Zoho, pues, normalmente son para empresas bastante grandes. Sugar quizá, pues, tiene un target un poco más pequeño. Bueno, depende. En por ejemplo, de Zoho, pues me gusta bastante la parte de cómo han solucionado la parte de la evolución, ¿no? Del lead a oportunidad, de oportunidad a posible venta. Lo tiene muy bien hecho, de una manera muy sencilla, además muy parametrizable. Y bueno, y aquí está, pues, el que os decía, ¿no? El Team Leader, que es el que os mostraré. Que Team Leader he elegido Team Leader simplemente porque es web, porque te puedes crear una cuenta gratuita por 14 días y porque además en él se identifican muy bien los diferentes módulos que os he dicho que tenía un CRM, ¿no? Recordad que os decía que un CRM, aunque tú ves que es un producto únicamente, tiene como diferentes módulos, ¿no? Estos módulos que decía por aquí. Y en Team Leader eso se identifica muy bien, ¿vale? Así que por eso, pues bueno, es el que he seleccionado y os enseñaré en la siguiente sesión. Bueno, luego aquí os ponía también que hay fabricantes open source, bueno, OpenRP o, bueno, más bien, por ejemplo, Duo o alguna de esos. Pero es que hay muchísimos, por ejemplo, HubSpot, pues hay muchísimos fabricantes de CRM. Pero vamos, yo os enseñaré Team Leader de igual modo que os podría haber enseñado cualquier otro, pero ya digo, porque es open source, no, es open source no es, porque podemos crear una cuenta gratuita, lo podéis probar durante 14 días y nos va a permitir muy bien identificar esos diferentes módulos que incorporan. De hecho, algo que está ocurriendo también con los fabricantes de CRM es que ya no solamente incorporan estos módulos, ¿vale? O sea, ya no solamente te incorporan estos módulos. O sea, fijaros cómo ha cambiado la cosa. Los primeros CRMs incorporaban básicamente solo este módulo. Luego pasaban a incorporar todos estos de aquí. Ahora se les está exigiendo la parte analítica. Pero es que incluso también te encuentras en el mercado CRMs que incorporan, pues, módulos para gestión de proyectos que te permiten generar tableros Kanban y de Scrum y generar backlogs y, o sea, te encuentras ahora una cantidad de cosas
tremendas que no pertenecen a lo que es un CRM clásico, pero que lo van incorporando también. Y eso, por ejemplo, sucede muy claramente con Team Leader. Cuando tú te creas una cuenta de Team Leader, te dice los diferentes módulos que puedes activar. Cuantos más módulos activas, más pagas cuando se te caduque la prueba de los 14 días, si decides pagarlo. Pero esa está siendo la tendencia, es a cada vez incorporar más y más módulos, aunque no sean propios de lo que es un CRM puro. Así que nada, pues esa sería la idea. Bueno, dicho eso, pues nada, vamos a hablar ahora un poquito de el siguiente punto, que son los VPNs. ¿Vale? Esto va a ser un poco más complicado de entender quizá, pero vamos a intentar hacer el ejercicio de intentar entenderlo, aunque sea de una manera un poco más etérea, ¿vale? Ya sé que esto es difícil quizá imaginárselo porque, sobre todo, si nunca habéis tenido contacto con un VPN, pues es difícil imaginarse un producto que aglutine todas las capacidades que os voy a decir que tiene. Pero vamos a intentar hacer el ejercicio de imaginárnoslo, un ejercicio de abstracción, vamos a decir, teniendo en cuenta que en la siguiente sesión os voy a mostrar un VPN concreto, que es Bonita Software, que os dije que es un producto de más open source, que lo podéis utilizar de modo gratuito, y en el cual os mostraré cómo hacer un proceso desde cero y de ejecutarlo y controlarlo, ¿vale? Así que si algo sobre el VPN no queda absolutamente aterrizado, vamos a decir, es simplemente por el hecho de que es complicado realmente explicarlo de manera conceptual sin mostrarlo. Pero tened en cuenta eso, que lo mostraremos y que os quedará perfectamente claro cuando lo veamos en la ejecución, ¿vale? Y además ya digo que interactuaré con ello y haré un ejemplito. Pero bueno, lo primero, ¿por qué surge esto de los VPNs? Pues fijaros, esto surge porque, pues en el mercado, ya sabemos, pues ya hemos hablado de que hay un montón de sistemas de gestión empresarial, ¿no? Pues los RP, los CRM, los HRIs, cuando hablamos, por ejemplo, de un ámbito hospitalario. Bueno, hay diferentes sistemas de gestión, ¿no? Pero algo que muchas veces ocurre es que cuando vas a querer llevar un control de un proceso, pues lo que necesitas es poder tener una herramienta, una tecnología que te permita controlar cómo ese proceso está ejecutándose y además que te permita identificar mediante KPIs o mediante ciertas visualizaciones pues cómo se está ejecutando para poder tomar decisiones y poder alterar el proceso si fuese necesario. Y a veces incluso también es necesario que esa plataforma ofrezca una vista para un personal técnico que requiere ver detalles técnicos específicos, pero que ofrezca también una visión a más alto nivel para que personal de negocio lo puedan observar. ¿Cuál es el problema? Pues que aglutinar un sistema todo esto, pues no es algo que esté cubierto por sistemas empresariales habituales como RP, CRM, HRIs, etc. Ante esta problemática, ¿qué es lo que surge? Pues surgen los llamados VPNs, los Business Process Management, que aunque parezca complejo, pues son sistemas que están orientados justamente a eso. Son sistemas orientados a permitirte definir procesos empresariales, ponerlos en ejecución, monitorizarlos, controlarlos y facilitarte diferentes vistas para que tanto el personal de negocio pueda observar a alto nivel cómo está funcionando el proceso, como para que el personal técnico pueda identificar, pues eso, cuello de botella, posibles problemas y pueda hacer cambios o ajustes en los procesos si fuera necesario, ¿vale? Esa es la idea. Cuando hablamos de un proceso, para que vayamos un poco bajándolo y nos hagamos una idea, me refiero a cualquier proceso empresarial. O sea, un proceso empresarial puede ser desde una cosa muy tonta, un proceso empresarial puede ser, pues yo que sé, el proceso que tienen que seguir los trabajadores para solicitar vacaciones. Pues eso es un proceso, ¿no? Un proceso en el cual, pues el empleado, paso 1, tiene que loguearse en tal plataforma. Paso 2, tiene que poner desde cuándo hasta cuándo quiere vacaciones. Paso número 3, manda una solicitud a tal persona que revisa si esa persona efectivamente, si ese empleado, pues puede efectivamente cogerse esos días o no. Porque tenga días suficientes, porque no coincide con otro compañero o tal. Paso número 3, se los notifica al empleado, ¿vale? Eso es un proceso. O un proceso más complejo es, pues yo qué sé, cuando se va a querer hacer una compra, pues el empleado pues tiene que rellenar un formulario con la compra que quiere hacer. Paso número 2, eso le tiene que llegar la solicitud a un responsable de compras que lo valida. Paso número 3, tiene que informar a financiero. Paso número 4, ¿vale? Eso es un proceso. Pues un BPM te va a permitir eso, definir procesos de ese estilo, procesos empresariales,
definirlos, ponerlos en ejecución y controlarlos, ¿vale? Eso es un BPM. Ya digo, cuando lo vemos en ejecución lo entenderemos mejor. Por tanto, ¿qué es? De una manera un poco más definida. Pues un BPM diríamos que es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías utilizadas para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de negocio, ¿vale? O sea, ni más ni menos que todo esto. Dices, ¿cómo puede ser? Pues sí, cuando lo veamos ya lo entenderemos. Que permite la colaboración entre personas de negocio y tecnológicas para fomentar procesos de negocio ágiles y transparentes, ¿vale? O sea, imaginaos, es una plataforma que te permite definir todo eso, controlarlo y desde diferentes perspectivas. Por tanto, claro, pues esto es maravilloso, pues eso es una plataforma que nos va a permitir, pues a los directivos de negocio, pues entender de modo sencillo y controlar los procesos, a personal técnico, pues identificar mejor, utilizar sus conocimientos para identificar mejor posibles problemas y mejorar esos procesos si fuera necesario. A la dirección de los empleados, pues les va a permitir alinearse mejor a la hora de realizar esos procesos siguiendo las pautas y las fases que se han identificado. Y la empresa, pues bueno, pues va a conseguir de esa manera por responder mejor a posibles cambios o necesidades, ¿vale? Porque además los procesos, una vez que tú los has definido en esa plataforma, los puedes luego cambiar fácilmente, ¿vale? O sea, que los puedes adecuar a necesidades futuras. Ah, mira, Roger dice, yo en algún momento utilicé Bizalli, creo que sirve para eso. Pues efectivamente, Bizalli es un VPN, ¿vale? O sea, perfecto, eso es. Pues a ver un momento que no sé qué he hecho y ahora no puedo ver esto. Vale, dame un segundín que estoy viendo la presentación. Vale, que se me había cortado por aquí. Pues eso es, sí, Roger, eso es un VPN, ¿vale? Es de las pocas ocasiones que alguien en clase me dice que ha utilizado un VPN, ¿vale? O sea que está curioso y está muy bien que lo hayas utilizado. Bueno, pues, porque ya digo, porque es un gran desconocido. Es una herramienta que tiene una capacidad brutal y muchas veces no se usa. Bueno, por tanto, digamos que es un VPN, pues nos va a permitir, o se dice que los VPNs actúan en 3 niveles. En el nivel, digamos, de negocio, que es la dimensión del valor. Es decir, la idea es que un VPN pues, nos va a permitir pues la creación de valor para los clientes, tanto para los clientes como los stakeholders, ¿vale? Pues porque nos va a permitir pues que la operativa y el negocio esté de una manera más alineada, ¿vale? Se dice también que los VPNs actúan a nivel de proceso, pues porque van a permitirnos que los procesos que tú ahí definas pues se ejecuten de manera más efectiva, más transparente, más ágiles. Y también se dice pues, que los VPNs actúan a nivel de gestión, pues porque permite a las personas que están involucradas en esos proyectos, en esos procesos, pues ponerlos en movimiento siguiendo pasos perfectamente definidos para ser ejecutados, para que esos procesos sean ejecutados conforme han sido definidos, ¿vale? O sea que, por lo tanto, bueno, esto es un poco de definición, pero se dice eso habitualmente, ¿no? Que los VPNs actúan en esas 3 líneas, en la línea del negocio, del proceso y de la gestión. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos y los beneficios que tiene un VPN? Pues fijaos, un VPN, el primer objetivo, pues como decía, que está centrado en procesos, ¿vale? O sea que los VPNs tienen, algunos son parecidos, ¿vale? Primer beneficio, pues es que los VPNs unifican actividades de negocio y de IT, o sea, van muy orientados a que tanto negocio como IT puedan trabajar. Y que, por ejemplo, pues eso, un director general pueda ver una perspectiva general cómo está funcionando el proceso, mientras que alguien de IT pues pueda ver elementos pues, mucho más técnicos, ¿vale? Permite, por tanto, alinear negocio e IT, ¿vale? Con perspectivas diferentes. Permite la mejora continua de procesos, ¿vale? Porque eso, tú al final en un VPN defines un proceso. Bueno, cuando tú defines un proceso, por ir bajándolo un poco, imaginaos que esto es la interfaz de un VPN. Todos los VPNs tienen una sección en la que te permiten definir los procesos, ¿vale? ¿Cómo se definen los procesos? Los procesos se definen utilizando una notación que se llama BPMN, ¿vale? BPMN es una notación, pues como si dices, yo qué sé, UML, ¿vale? Pues BPMN es una notación para definir procesos. Un proceso a lo mejor es algo de este estilo, pues es una cajita que pones, pues a lo mejor una cajita que es, pues no sé, el usuario pide vacaciones. Después de pedir vacaciones, pues viene un rombo, que el rombo es por decidir. Pues que por aquí se decide si se aceptan o se rechazan. Si se aceptan, pues entonces pasa esta otra cosa. Si se rechaza, entonces viene por aquí otro flujo. Si ocurre tal cosa, viene para acá. Si ocurre tal, ¿vale? Entonces, los VPNs
todos tienen una interfaz que te permiten definir procesos utilizando la notación BPMN. De hecho, casi todos lo que tienen es una interfaz muy de este estilo. O sea, una interfaz que está como partida por aquí, por una parte, y aquí tiene los diferentes elementos que hay, ¿vale? Pues el cuadrado es como el rectángulo es una acción, el rombo es una decisión, ¿vale? Y lo que te permiten, o la forma de trabajar de todos estos sistemas es que tú vas arrastrando de aquí a aquí los diferentes elementos y vas construyendo, vas definiendo tu proceso en base a esta notación BPM, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso os decimos aquí, que te facilita la mejora continua porque cuando tú ves que este proceso ya no es óptimo o tienes que cambiarlo por cualquier motivo, pues resulta muy sencillo pues modificar el proceso que has definido. A lo mejor tienes que borrar esa línea que viene por aquí, incorporas un paso intermedio que hace tal cosa, pues a lo mejor ya el proceso no va por ahí, que va por otro lugar, ¿vale? Entonces ya digo, pues modificando el diseño que hayas hecho con BPMN, pues vas adaptando a las nuevas necesidades. Bueno, también otra cosa muy curiosa, interesante que tiene, es que, claro, que con BPM, pues vas a poder ir componiendo soluciones. Claro, al final dejamos, si yo he dicho antes que, por ejemplo, con BPMN tú puedes ir definiendo, pues venga, voy a definir el proceso de solicitar vacaciones. Pues, a lo mejor dices, el primer paso es que un empleado tiene que loguearse en la web de fichar, en la web en la que pone cuando ha llegado a la empresa. Después tiene que mandar un email, luego tiene que hacer tal. Pues cuando tú vas definiendo ese proceso, puedes ir involucrando, cuando tú vas definiendo el proceso, pues con cajitas, como hemos dicho antes, que van haciendo así, tú puedes ir definiendo, pues que por aquí una llamada, pues sea a la plataforma de fichar. Luego por aquí otra, enviar un email, ¿vale? Entonces, cuando tú vas haciendo por aquí esta definición, vas en realidad componiendo una solución que ensambla otras, ¿vale? O sea que esto es otra cosa también muy interesante de los VPNs, es que los VPNs incluyen conectores, también vías, para que tú puedas ir definiendo procesos que involucren diferentes plataformas que ya tengas en la empresa, ¿vale? Por lo tanto, te va permitiendo ir construyendo soluciones más grandes porque van englobando la conectividad de diferentes plataformas que ya tengas. Bueno, luego también se dice porque son transparentes, es decir, que cuando tú ejecutas un BPM, cuando tú ya has definido el proceso se está ejecutando y es transparente para los usuarios, porque no interactúa, digamos, no tienes que, vamos, es transparente para ti, no es algo que tú veas que está ejecutándose, a no ser que quieras meterte en la plataforma y ver cómo se está ejecutando. Y luego ya por último, pues algo muy importante es que los BPMs, cuando tú implantas un BPM, esa implantación siempre se construye sobre lo que ya tienes, ¿vale? O sea, eso no es, por ejemplo, como cuando tú implantas un CRM sí que requiere que, bueno, pues que sustituyes el CRM anterior por uno nuevo o que elimines o pongas tales partes que ya tenías y las sustituyes por otras, ¿vale? Implantar un CRM suele ser algo complicado porque implica habitualmente, si tienes un anterior, pues hacer migraciones, hacer cambios, etcétera. Con BPM, pues la cuestión es diferente y es que aquí no se va a tratar de eliminar nada de lo que haya, sino que cuando tú implantas un BPM, pues lo que vas a hacer es construir por encima de las herramientas que tú ya tengas, ¿no? O sea, si tú tienes una plataforma para llevar el control del fichaje, si tienes otra herramienta para el control, pues yo qué sé, de las horas trabajadas, bueno, que esa sería más o menos la misma. Si tienes otra herramienta para que es el CRM, si tienes otra herramienta que es el no sé qué, pues lo que vas a hacer al implantar el BPM es implantarlo, construirlo por encima de lo que ya tienes. No se trata de sustituir nada, sino de ir construyendo por encima. Entonces, sí, a lo mejor implantar un BPM es algo que lleva bastante tiempo, pero no te paraliza la producción, vamos a decir, porque no suele implicar tener que cortar nada de lo que tenías hasta el momento, sino que es construir por encima de ello. Precisamente porque las soluciones que vas a ir desarrollando van a ir ensamblando con las diferentes piezas y tecnologías que ya tengas en la empresa. Y por tanto, pues bueno, aquí os muestro este grafiquito que aquí quiero simbolizar de alguna manera algo parecido a lo que hacía antes con los CRMs. Que os decía que, antes yo decía que un CRM en realidad es un producto que está compuesto de diferentes módulos. Pues en realidad aquí ocurre algo similar, que un BPM pues es también un conjunto de módulos interconectados entre sí, que sí, que nos da la sensación de que es un único producto, pero que realmente está compuesto por diferentes ramas. De hecho, en realidad, sí que algo que a veces te encuentras es que cuando tú utilizas un BPM, no ves que haya 8 o 9 módulos como he puesto aquí, pero sí que a lo mejor encuentras que hay 2 o 3 módulos, puesto que a lo mejor cada uno de ellos aglutina 2 o 3 de los círculos que vemos aquí, ¿vale? O sea que
Un BPM normalmente no es solamente un producto, sino que son como dos o tres, normalmente suelen tener dos o tres módulos, por así decirlo, que en realidad lo que ocurre es que a lo mejor cada uno de ellos aglutina pues un par de los módulos, dos o tres de los módulos que vemos aquí. Entonces, bueno, os explico cada uno de ellos. Pero fijaros, un BPM, digamos entonces, que es un conjunto de módulos interconectados. ¿El primero cuál es? Pues el módulo principal es el de la definición de procesos, porque decía, ¿no? Pues el módulo que os decía que tiene una pinta normalmente tal que así, que tiene aquí los diferentes elementos de BPMN, ¿vale? Que existen según la notación, que son cuadros, rectángulos, rombos, puntos así, y tú vas arrastrando de aquí a aquí y de esa manera pues vas componiendo tu proceso, ¿vale? Entonces, esa es la parte, ese módulo lo tienen todos los BPMs. Segundo módulo es el de la definición de reglas de negocio, ¿vale? Definición de reglas de negocio. Esto es, pues bueno, que también muchas veces cuando estás definiendo un proceso tienes que definir una regla del estilo. Pues mira, estás haciendo un proceso que es el de la evaluación para un posible préstamo. Pues a lo mejor tú quieres definir una regla que sea, pues que si el solicitante ha obtenido una puntuación superior a 760 y está pidiendo un préstamo de menos de 20.000 euros, pues que se le acepte, ¿vale? Pues esas reglas también, suele haber un módulo que te permite definir esas reglas. Sí, que a veces este módulo y este van juntos, ¿vale? Y el propio módulo que te permite definir el proceso, pues también te permite definir las reglas. Eso es muy habitual que ocurra. Pero siendo purista serían como dos módulos o dos funcionalidades totalmente diferenciadas. Luego el tercer módulo, este es curioso y es un poco difícil quizá de imaginar, pero lo veremos. Y es el de definición de interfaces de usuario. Y esto es que, claro, yo os decía que cuando tú defines un proceso, a lo mejor está definiendo, pues mira, el usuario tiene que rellenar un formulario de cuando quiere vacaciones. Después hay que verificar si el usuario tenía las vacaciones suficientes o no. Y esto a lo mejor es una herramienta diferente. Y claro, aquí tienes que comunicar de alguna manera, pues una herramienta con la otra. Entonces, a veces es necesario que haya alguna interfaz intermedia que te permita pues incorporar un cierto campo, un cierto valor, etc. Entonces, los BPMs también todos suelen incorporar algún módulo que te permite definir pequeñas interfaces, ¿vale? Interfaces gráficas me refiero, ¿vale? Interfaces gráficas, pues aunque solo sea para incrustar algún dato por parte del usuario, por desde cuándo quiere vacaciones hasta cuándo las quiero, el motivo, el no sé qué y tal. Entonces, aquí sí hay diferencias en que unos fabricantes de CRM tienen esta parte más evolucionada que otros, ¿vale? Pero casi todos o todos, incluyen este módulo para permitirte eso, para permitirte definir interfaces, algunas muy sencillitas, simplemente con algunos combos y con cosas más así, o algunos te permiten incluso definir interfaces, pues con Angular, por ejemplo. Bonita Software te trae un módulo para definir interfaces con Angular, con diseño responsive, ¿vale? O sea, que te permite hacer interfaces verdaderamente chulas. Luego el siguiente módulo es el de simulación, y es que, vale, tú ya has definido el proceso, ya ves que está bien, pero antes de ponerlo en ejecución, pues lo puedes probar, ¿vale? Entonces, todos los fabricantes se traen un modulito para que puedas probar el proceso antes de ponerlo en ejecución. Luego estaría el motor de ejecución, obviamente, una vez que el proceso está validado, pues lo pones en ejecución y se ejecuta de manera transparente, está ejecutando el proceso de modo transparente. Y luego tendríamos el motor de análisis, que el motor de análisis lo que va haciendo es tomar todos los datos que se van generando, ¿vale? Tomar todos los datos que se van generando durante la ejecución y te permite, va permitiendo analizar esos datos, pues por ejemplo, para lanzar alertas si se produce algún problema, ¿vale? Eso casi todos lo tienen, lanzar ofertas, o algunos más sofisticados, pues incluso permiten pues ir haciendo análisis para pronósticos mediante técnicas estadísticas o análisis predictivo con técnicas incluso de Machine Learning. Que esto yo lo he visto menos, esto del Machine Learning, pero bueno, hay fabricantes que dicen que lo utilizan. Así que bueno, tenemos que seguir el módulo que va aprovechando todos los datos para luego una explotación. Y luego, por último, pues estaría el panel de supervisión, y esto va pues un poco relacionado con el BI, y es lo de siempre, que es que ya una vez que se está ejecutando el proceso, pues los BPM suelen ofrecerte alguna sección en la que puedes visualizar ciertos KPIs pues para controlar si el proceso se está saturando, si hay cuellos de botella, si hay diferentes problemas que se están produciendo y tomar decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, yo digo que un BPM suele ser eso, suele ser un producto que tiene todos estos módulos. La verdad es que sí, a lo mejor cuando tú utilizas Bonita Software no tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 módulos. A lo mejor tienes menos, pero porque a lo mejor esto va en un módulo, ¿vale? Esto suele ir en un mismo módulo. Este sí suele ser uno independiente.
y luego a lo mejor te encuentras que estos tres pues van unidos, perdonad, estos tres van unidos y este a lo mejor también va independiente, ¿vale? Entonces a lo mejor te encuentras en un módulo, te encuentras cuatro, pero realmente porque se utilizan de estas maneras muchas veces. De hecho, bueno, aquí os he puesto cuatro fabricantes este Bonita Software, que es el que digo que os voy a enseñar, que fijaros, por ejemplo, Bonita Software lo que tiene son tres módulos. Bonita Software tiene el Bonita Studio, que tiene la parte del modelado de procesos con BPMN, el simulador y el diseñador de formularios, ¿vale? O sea, Bonita Software incluye en esta primera sección, ¿vale? O sea, Bonita Software incluye aquí, ¿vale? Bonita Software realmente te incluiría, en el primero de los módulos, incluye estos tres, ¿vale? Incluye estos tres. O sea, incluye el modelo de procesos, el simulador y el diseño de formularios. Luego tiene el Bonita Engine, que es el motor que ejecuta los procesos. Y luego el Bonita Portal, que está orientado al usuario final, que es donde tiene, bueno, pues muestra las tareas, muestra el panel de control, etc. Yo digo, lo voy a enseñar pues porque es un producto que es open source, lo podemos utilizar de modo gratuito. Luego el verá que tiene también versión de pago. La versión de pago lo que incluye es que trae un montón de conectores por si quieres conectarlo pues, con plataformas y con herramientas que tengas en tu empresa. Y también incluye la versión de pago soporte profesional, ¿vale? Si no lo pagas, pues tener soporte por parte de la comunidad, que es una comunidad muy activa, eso sí es cierto, pero no es un soporte profesional. ¿Vale? Y luego lo que decía, fijaros, pues que algo muy interesante es que las interfaces, por ejemplo, que te permite generar interfaces realmente pues chulas, o sea, trae una especie de entorno de desarrollo que te permite desarrollar pues interfaces con Angular, con diseño Bootstrap, con diseño responsive, ¿no? O sea que está bastante bien. En la misma línea, pues efectivamente está Vizagy, ¿vale? Como decía Roger. Pues Vizagy es, vamos a decir, que es competencia de Bonita Software, y es parecido en el sentido de que también tiene, fijaos, tiene tres módulos: el Engine, que es el motor, el Process Modeler, que es donde se definen los procesos con BPMN, y el Vizagy Studio, que es, bueno, es la parte quizá más orientada a IT, que te permite hacer las integraciones con las diferentes plataformas. Yo, cuando utilizaba Vizagy, por ejemplo, lo que menos me gustaba respecto a Bonita era la parte de la definición de las interfaces, que cuando yo lo he utilizado, pues era bastante primitivo. Te permitía hacer unas interfaces por un poco feotas, ¿vale? Utilizando plantillas en Word y cosas así. No tenía un diseñador en Angular como tiene Bonita. Aunque, por ejemplo, una cosa chula que tiene, que no tiene Bonita, es que te permite, si has hecho, por ejemplo, diseños de procesos en BPMN con Visio, por ejemplo, con Microsoft Visio, pues te permite importarlos, ¿vale? Que esto sí, cuando yo lo usé, pues estaba bien, porque yo tenía un montón de procesos por definidos en Visio y los podías importar directamente sin tener que hacerlo. Bueno, tiene sus ventajas e inconvenientes. La verdad es que yo Vizagy lo utilizo menos. A lo mejor algo de esto ha podido cambiar ahora en el último año, pero bueno, es un producto también que está bien. Aunque a mí personalmente me gusta más Bonita. Y luego nada, os ponía aquí simplemente pues un par de ellos más, de dos grandes fabricantes, que es de Microsoft, perdón, de IBM y de Oracle, o Oracle, como queramos llamarlo. Y simplemente os quería señalar que Oracle, pues igual, tiene una versión como lo que se llama el Standard Edition, que sería la gratuita, y luego tiene el VPN Suite, que es el de pago. La diferencia básicamente pues es que en el Standard Edition pues no te incorporan o te limitan bastante la parte de las integraciones, vamos a decir, ¿vale? O sea, la parte de las integraciones está muy, muy limitada, y la parte también del monitorización y del control pues será también afectada. Entonces, bueno, en realidad sí, puedes utilizar la parte gratuita un poco para probar y para cosas sencillitas, pero cuando ya quieres un ámbito empresarial real, pues tienes que pasarte a la de pago, ¿vale? Algo muy parecido a lo que ocurre con la de IBM. IBM igual tiene la Standard Edition, que se puede probar, pero veis, no trae la Integration Designer, que solamente está en la Advanced, que está en la de pago, y no trae esta parte, que esta pues es la clave para luego hacer las integraciones. De manera que, bueno, pues si no tienes eso, pues estás un poco ahí cortado. Y fijaros, aquí como cosa curiosa, bueno, el problema también muchas veces que tiene implantar una solución de BPM con estos fabricantes es que es difícil también incluso a veces hasta evaluar el costo. En IBM, por ejemplo, y en Oracle es súper difícil ver las tarifas de precios. O sea, si yo los he buscado, las tarifas de Oracle, y es un lío tremendo. O sea, tienes unas... va todo por módulos, submódulos, apartados, subapartados. Es muy difícil hacer una estimación del coste real de un proyecto.
normal es que tienes que hablar con el fabricante directamente, te hacen una consultoría y en base a eso pues tienes una oferta, pero es difícil de estimar, igual que ocurre con IBM, ¿no? Que IBM pues al final también, pues bueno, son empresas muy grandes que ya sabes un poco cómo trabajan y es difícil hacer una estimación por toda la complejidad que llevan detrás, y porque son productos normalmente muy orientados a gran empresa, donde se hacen implantaciones muy a medida, ¿no? Normalmente tú no implantas un producto así sin más, sino que va muy medido a, pues eso, a un proyecto ad hoc para grandes compañías. Como cosa curiosa, fijaros, aquí os ponía una cosa interesante, y es que esto lo pongo porque me parecía curioso. Hasta hace poco tiempo, Oracle, o sea, en su página de Oracle, Oracle decía que IBM era el doble de complejo de usar y de implantar. Esto ya digo, lo señalo aquí porque me parecía curioso. Ya lo han quitado, pero hasta hace poco yo te metías en la página de Oracle y cuando hablaban de su BPM decían que habían trabajado mucho en desarrollar un sistema que fuese muy fácil de implantar y decían, nuestros tiempos de implantación suelen requerir la mitad de tiempo que los tiempos de implantación de IBM. Y lo ponían tal cual en su página web. Diego, me parece curioso que lo dijeran. Yo supongo que se basaría en algún tipo de estudio que alguna consultora independiente hubiese hecho, pues no sé, tipo Gartner, IDC o cualquiera de estas. Pero me parece curioso porque hasta hace poco tiempo lo tenían publicado, ¿vale? Y bueno, pues no sé, que una empresa diga pues que es el doble de bueno que otra de la competencia, parece, parece curioso por lo menos. Ya digo, que no sé, eso supongo que será muy cuestionable. Pero bueno, los quería enseñar, como ya digo, Bizagi y Bonita Software suelen ser productos muy utilizados en compañías de cualquier ámbito, de cualquier tamaño. Yo los he visto desde en pymes utilizándose, en pequeñas y medianas empresas, pero sin embargo, pues Oracle y IBM pues suelen ser utilizados más en grandes compañías. Yo las que los conozco que lo tienen son pues grandes empresas multinacionales o empresas de luego grandes, no pequeñas o medianas. Y nada, y por último, pues aquí os decía, os había puesto algunos logos más de otras compañías de BPMs. Por ejemplo, K2 también es un producto muy para grandes empresas. Process Maker es más pequeñito, es quizás más sencillo. De hecho, es más bien, casi que un BPM es más bien es un workflow más que un BPM. Pero bueno, pues sí, que en el mercado hay muchísimo, ¿vale? Y según la necesidad, pues se puede pues, optar por uno u otro. Igual que el otro día os contaba lo del cuadrante mágico de Gartner para el ámbito del BI, también Gartner saca cada año un cuadrante mágico para fabricantes de VPNs. Y también, bueno, pues ahí suele posicionar algunos de los que tengo por aquí puestos en la parte más de arriba a la derecha, pero digo que fabricantes hay muchísimos. O sea, también, por ejemplo, os podría haber puesto mucho más logos aquí. Por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho es Europortal, ¿vale? Que también me parece que es súper potente. Pero bueno, que hay muchísimos fabricantes. Y nada, pues con esto en realidad llegamos al fin. Ya digo, siento que esto del VPN a lo mejor es un poco etéreo, así de imaginar, pero bueno, recordad eso, que la semana que viene os mostraré un VPN en ejecución y trabajaré con él. Y con el CRM pues también, aunque el CRM es más fácil de imaginar porque seguro que conoces alguno. Así que nada más, no sé si tenéis alguna cosita, algo que comentar o todo más o menos bien. Vale, pues yo veo que dice que todo bien. Dice todo bien, un poco complejo de imaginar, pero ya veremos en la próxima clase. Sí, sé que es un poco complicado de imaginar lo del VPN, pero bueno, vamos a intentar verlo el próximo día y ahí seguro que quedará claro. ¿Vale? Pues nada más, pues perfecto entonces. Mañana, ya sabéis, tenemos la tutoría de la otra asignatura, que ya la terminamos, la tutoría final. Y bueno, pues con eso terminamos también eso. ¿Vale? Vale, pues eso, ya nos vamos aproximando a estudiar. Y sí, sí, María José, subo la clase del lunes ahora, ¿vale? La subo ahora mismo, de hecho. Como sabes que tengo clase ahora a las 8, pues este rato lo ocupo subiéndola. Vale, pues nada más. Lo dicho entonces, lo dejamos por aquí, que paséis buen día y nos vemos mañana. Venga, hasta luego.